Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión del programa. ¿Saben qué? Yo desde hace mucho tiempo quería abordar esta temática y desde la perspectiva de los derechos humanos. Somos un país muy rico. Es decir, aquí hay unos estudios de lo que hay bajo la tierra en nuestro país. Y no es que todo el país está lleno de riqueza, pero hay algunas zonas muy ricas en minerales. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no explotar esa riqueza, sabiendo los índices de pobreza que tiene el país? Pero a la vez, y ustedes son testigos porque me han escuchado durante varios años, no explotarla de una manera que deterioremos o impactemos negativamente en el ambiente, que empobrezcamos más a la gente, que dañemos la salud de la gente, que contaminemos las aguas, que contaminemos el medio ambiente, porque ¿qué caso tiene entonces explotar los recursos si estos van a multiplicar la pobreza? ¿Me van entendiendo lo que quiero decir? Yo sé que quien invierte, quien explota, necesita tener un margen de rentabilidad también. Pero que esa rentabilidad o esa explotación de los recursos le sirva a la gente de la zona para mejorar sus condiciones, al país para tener mejores tributos. Y no que se exploten los recursos primarios del país y quedemos con un medio ambiente dañado, con aguas contaminadas, con gente enferma, con el país más pobre. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, esta mañana vamos a analizar casos particulares y la política en general del Estado de Honduras en relación a esta temática, el caso de Juan López y otros ambientalistas. Ya Lucecita Madrid, en cuestión de segundos, les va a dar ahí el titular del programa para que ustedes comiencen a reflexionar y participen y enriquezcan esta temática de hoy en Frente a Frente. Miren ustedes a los panelistas que tendremos esta mañana. La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, a quien ya la presento y la saludo. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy buenos días, Renato. Un placer saludarte a ti y a todo el equipo del programa. Gracias. Yo sé que será un programa muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Reflexivo, oportuno e ilustrativo. Así será. No sé si cuando me escuchaste decir a mí, hace algunos segundos, porque cuando yo estaba presentando el programa, Isabel iba entrando aquí al set de Frente a Frente, el título del programa. ¿Qué mejor te lo explique aquí Lucecita Madrid para que nos vayamos poniendo a tono con la información que hoy queremos trasladar a toda la hondureñidad? Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestra invitada. Televidentes en casa, el tema en pantalla para que usted envíe su opinión. Sus comentarios son muy importantes y estaremos dándole lectura en el transcurso del foro. El desarrollo sostenible de Honduras en el marco de los derechos humanos. Ese es el tema de hoy jueves. Envíe su opinión al 9773-6065 y también puede enviarlo a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN, donde tendremos el tema para que usted pueda opinar a través de esta vía también. Frente a Frente presentó el tema del día. También estará con nosotros esta mañana la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz. Ya la tendremos, ya estará conectada Claudia aquí a Frente, y el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tisbal. Miren ustedes el panel que tenemos hoy jueves 26 de septiembre. Y solo quiero dar unos datos que me parece sumamente interesante para que conozcan ustedes que en el 2015 el Estado de Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una oficina residente en Honduras. A través de dicho acuerdo se estableció el mandato de la oficina en Honduras, que incluye observar e informar sobre situación de derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción, protección de los derechos humanos en el país, rigiéndose por los principios de imparcialidad e independencia. ¿Recuerdan esta coyuntura ahí por el 2015? Que el país era cuestionado severamente por los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto fue en la administración de Juan Orlando Hernández. Y entonces el Estado de Honduras, ante tanto cuestionamiento, dio ese paso de tener una representación del alto comisionado de las Naciones Unidas aquí en el país. Yo recuerdo esa coyuntura. Pues bien, ¿qué es lo que hace esta oficina en el país? Ya les dijimos, observar e informar sobre la situación de los derechos humanos, brindar cooperación y asistencia técnica, brindar asesoría y acompañamiento a la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos para fortalecer sus capacidades en materia de derechos humanos, incluida la utilización de los mecanismos nacionales e internacionales de protección. Impulsar el cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones y decisiones de los órganos de derechos humanos de la ONU o de otras organizaciones y mecanismos internacionales, brindando asesoramiento para la adopción de medidas específicas para su cumplimiento. Entre otras cosas, es lo que hace en Honduras esta oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Isabel, tú tienes mucha experiencia en esto. Aparte de Honduras, ¿en qué otros países has estado? Gracias, Renato. Buenos días de nuevo, saludándote aquí a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pues obviamente mi trayectoria es de hace ya muchos años. He tenido experiencia en países de África y en países de América Latina, un total de 12 países de América Latina, desde Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, República Dominicana, varios países del continente. Y bueno, en Honduras, como sabes, estoy desde el año 2020. Y en el marco de la oficina, del mandato de la oficina que bien presentabas, en este contexto hemos, a través del trabajo de monitoreo y de asistencia técnica, hemos identificado que en el país existen una suerte de problemas estructurales que subyacen a la violación de derechos humanos, que no pueden ser resueltos de un día para otro, pero que tienen que ser abordados con responsabilidad. Entre estos problemas que subyacen a las violaciones de derechos humanos están los tradicionales, que tienen que ver con altísimos niveles de criminalidad y violencia, impunidad, falta de acceso a la justicia, pero también otros que tienen que ver con la falta de garantías de derechos económicos y sociales, o lo que es decir de otra manera, la pobreza y la desigualdad en el país, que subyacen y que se tienen que abordar desde una perspectiva de derechos humanos, y desde esa lógica y con ese espíritu estamos trabajando en la oficina. El asesinato de Juan López, del defensor y ambientalista Juan López, pone de manifiesto algunos elementos precisamente que esto no es un caso solamente, es una causa que revela cuáles son los problemas que revela este caso o esta causa en torno al modelo de desarrollo del país, en torno a cuál es la inversión que se quiere atraer en el país, en torno también a la conflictividad socioambiental agraria, los altísimos niveles de conflictividad socioambiental agraria que tiene el país también y que vamos a presentar además con cifras y datos, y además todo eso que ha hecho finalmente el sistema de administración de justicia y el Poder Judicial frente a esa situación también, y qué se debe hacer. Sobre todo creo que es importante también que nos podamos guiar con un espíritu propositivo de qué es lo que viene a partir de lo que nos pone de manifiesto este caso. Y en ese sentido quería empezar por el caso de Juan López, pero además enmarcarlo en un contexto más amplio, y si me lo permites, Renato, porque aquí obviamente el director del programa eres tú, pero quisiera empezar con una pregunta. Una pregunta que no vamos a resolver en este programa, ni mucho tiempo, pero que creo que es una pregunta para el país y para la sociedad hondureña. Y es, ¿cuál es el modelo de desarrollo que quiere el país? ¿Y por qué hago esta pregunta? Es porque hay, sobre todo podemos por lo menos establecer dos posibles escenarios. Un modelo de desarrollo como el que se ha tenido hasta la fecha, digamos, caracterizado sobre todo por los proyectos extractivos, es decir, lo que se llama un modelo de desarrollo de crecimiento hacia afuera y no hacia adentro, que sobre todo ha priorizado la manufactura de exportación,
los proyectos extractivos, sobre todo en el rubro de minería y de electricidad, que además se ha traducido en un costo socioambiental incalculable, también se ha traducido en ataques y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y líderes ambientales, como lo vamos a ver, y que además, lamentablemente, incluso con todo eso, no ha generado niveles de superación de la pobreza y la desigualdad, sino un nivel cercano al 70% de pobreza, como tenemos en este momento. Ese es un escenario que es el que ha caracterizado el modelo de desarrollo, sobre todo, que ha tenido el país. Pero existe también la posibilidad, y esta es la pregunta sobre todo para quienes nos escuchen y para el país, porque finalmente es una pregunta que nadie puede resolver, Renato, ni la comunidad internacional, ni el sistema de Naciones Unidas, ni la oficina que tengo el honor de representar, solamente la sociedad hondureña, a partir de consensos en torno a un pacto social de cuál es el modelo de desarrollo que se quiere, y que un modelo de desarrollo que además genere beneficios para el país, que se traduzcan en una mejora de las condiciones de vida y de la calidad de vida de los hondureños y de las hondureñas. Y estaba explicando cómo ha venido siendo lamentablemente el modelo de desarrollo a la fecha, y lo vamos a ejemplificar a partir del caso de Juan López y otros casos de ambientalistas que de alguna manera fueron asesinados precisamente por defender otro modelo de desarrollo que no fuera a costa de los recursos naturales del país. Y existe en este momento esa otra posibilidad de construir un modelo de desarrollo equitativo, sostenible, inclusivo, donde quepan todos y todas las hondureñas, que genere lo que se llama un modelo de crecimiento inclusivo, no hacia afuera, sino sobre todo que también genere beneficios para el país, que se traduzcan en una mejora de las condiciones de vida y que además esos recursos y esos beneficios se puedan traducir en la garantía de los derechos humanos y en el acceso a los derechos económicos sociales, en el desarrollo en general. Y en ese sentido yo creo que esa es la reflexión, y al final del programa podremos quizá tendremos más elementos para reflexionar, y creo que es una pregunta: ¿cómo se puede generar consensos en torno para un pacto social que establezca un modelo de desarrollo que no se traduzca en mayores niveles de pobreza y desigualdad, de criminalización de personas defensoras, de líderes ambientales y de conflictividad socioambiental? Porque finalmente además ese modelo de desarrollo no atrae a la inversión, no atrae a la inversión responsable. Obviamente también esa es la pregunta: ¿cuál es el tipo de inversión que se quiere? Por supuesto, el país necesita la inversión y se necesita desarrollo, pero tiene que ser una inversión que cumpla con los marcos legales, que esté supervisada y regulada desde el Estado, y sobre todo que tenga además consecuencias frente a cualquier acto de incumplimiento del marco legal nacional e internacional en el que se pueda incurrir. Precisamente, por ejemplo, creo que lamentablemente muchos acuerdos de inversión, Honduras no es la excepción, pero particularmente en Honduras, lo que se han traducido en generar, sobre todo se han permitido generar una suerte, son contratos que se llaman leoninos, perjudiciales para el Estado, porque se establecen una suerte de derechos, además exigibles jurídicamente para las empresas, pero ninguna responsabilidad. Y no solamente eso, sino que además las empresas pueden incluso demandar al Estado ante organismos internacionales, el mecanismo de solución de controversias internacionales, sin que ni el Estado, ni los individuos, ni las comunidades, ni las personas perjudicadas puedan demandar. Es el momento, obviamente, que tiene el país una oportunidad de desarrollar un esquema que permita atraer una inversión que cumpla con los marcos legales, que respete los derechos humanos, el medio ambiente, y que por lo tanto, en lugar de generar más víctimas y defensores ambientales asesinados, y en lugar de traducirse en desigualdad, sobre todo genere equidad, desarrollo sostenible y equitativo. Esa es una pregunta clave, y creo que es el momento de definir un marco regulatorio institucional y también legal que supervise y regule el quehacer de las empresas, porque lo que nos ha puesto de manifiesto, como decía, este asesinato, y querría también ubicarlo en un contexto más amplio de cifras y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas, es precisamente ese que está en la base del modelo de desarrollo, sobre todo del extractivismo en los rubros minero y energético. Pues estamos en sintonía. Yo creo que la pregunta que ha formulado frente a frente, te he escuchado con detenimiento, está en sintonía con lo que Isabel Albadalejo ha planteado esta mañana aquí en Frente a Frente. Va a ser interesante. Ya les dije que además de ella como representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estará la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tismal. Porque la pregunta de Frente a Frente es:
o mejor dicho, la premisa, el juicio, el título del programa, el desarrollo sostenible de Honduras en el marco de los derechos humanos. Somos un país con muchas riquezas, pero el modelo para explotar esas riquezas justamente no nos está generando bienestar, no nos está generando progreso, nos está generando conflictos. Mira los casos mediáticos que hemos tenido en los últimos años, el caso de Berta Cáceres, todo por inversiones. Mira el caso de Juan López, todo por inversiones, o sea, hay una disfuncionalidad ahí. El país necesita inversión, el país necesita generar empleos, el país necesita generar riquezas, pero desafortunadamente ese modelo algo le está faltando, que lo que nos deja es multiplicación de la pobreza, daños al medio ambiente, no nos deja riqueza y complicaciones en cuanto a los derechos humanos. Entonces me parece que tienes toda la razón. Un ajuste y determinar como Estado qué modelo extractivista es el que necesitamos para generarle bienestar a la gente y al Estado de Honduras en general es fundamental. Me parece que es un planteamiento que nos va a dejar mucha ilustración esta mañana y muchas reflexiones. Pero primero la pausa, luego nos vamos a poner de pie para que tú expliques mejor y de manera pedagógica toda esa información que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos tiene reservada aquí desde Frente a Frente. Atentos. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Edgardo Mejía escribe: en otros países los recursos naturales son estatales y pertenecen a todo el pueblo. Aquí los recursos naturales se han concesionado a empresas privadas en cuartos oscuros donde solo brilla el pago bajo la mesa sin el consentimiento del soberano. Las ganancias nunca llegan a Honduras. Roberto Díaz: Honduras no tiene un desarrollo sostenible. Cuando existe un desarrollo sostenible, todo el mundo o la mayoría tiene acceso a un trabajo digno, una atención de salud aceptable y una educación de calidad. Los gobiernos se preocupan por las próximas elecciones y no por el pueblo. Son algunos de los mensajes a través de X. Continúe enviando su opinión. Yo creo que así estamos en mejor posición para explicar mejor y con gráficas aquí todo esto relacionado a la temática que ya les hemos anunciado. Ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas entre el 2021 y 2023. Comencemos por aquí. Muchísimas gracias. Justamente en esta gráfica hemos tratado de reflejar en términos numéricos, lamentablemente, porque detrás de cada uno de estos números hay vidas y familias humanas y comunidades enteras damnificadas, los últimos del año del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2023. La oficina, a partir de ese mandato de monitoreo y observación de la situación de derechos humanos, registró en este periodo un total de 1.056 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes ambientales, y también contra periodistas y contra comunicadores sociales. De ese total de 1.056 víctimas, 762 son justamente defensores y defensoras de derechos humanos y ambientalistas, y el otro 294 son periodistas, comunicadores sociales, trabajadores y trabajadoras, sobre todo en términos de la libertad de expresión. Estas son las cifras del total de ataques. ¿Qué reflejan esas cifras? No solamente hechos de agresión, hostigamiento, amenazas, sino también la expresión máxima de violencia. De ese total, 42 hechos constituyen asesinatos. Pero además tenemos que tener en cuenta que asesinatos solamente, efectivamente, son estos, pero todo ese total, 1.000 víctimas en el país que han sufrido toda una suerte de agresiones, de ataques, de amenazas, que además se han traducido en muchos casos incluso en desplazamiento y en migración. Y la pregunta es, ¿por qué estos ataques? En este momento Honduras es considerado, según las últimas cifras, el país de, sobre todo per cápita, donde más personas defensoras de derechos humanos y del ambiente mueren asesinadas. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué eso ocurre? Efectivamente es un país que se ha caracterizado por tener recursos naturales, pero la forma en la que han sido manejados y explotados durante todos los años anteriores esos recursos naturales se han traducido en una altísima conflictividad socioambiental agraria, y ahora lo vamos a ver con un mapa que refleja dónde están ubicados los principales conflictos en torno a la tierra, al territorio y al acceso de los recursos naturales.
Si pasamos, por favor, a la siguiente gráfica. Por favor, ¿nos están viendo? No importa, podemos pasar, por favor, a la siguiente gráfica. Vamos. Tenemos este mapa de calor, por decirlo de alguna manera, donde se concentran el mayor número de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Y esto no es casual, es decir, hay una relación de causa-efecto de dónde están los principales conflictos socioambientales y dónde recibimos el mayor número de ataques de personas defensoras. Y en estas cifras, además, y en las cifras de años anteriores están defensores y ambientalistas como, sin duda, recientemente Juan López, pero también Carlos Escaleras Mejías, Sí. Blanca Janet Caguas, Carlos Luna y sobre todo Berta Cáceres. La pregunta que nos volvemos a hacer es ¿cuántos más mártires tienen que ser asesinados u objeto de ataques y agresiones para que realmente el país se replantee ese modelo de desarrollo que solo se ha traducido en mayores niveles de criminalidad y violencia y no de desarrollo? Vamos, si les parece, vamos aquí a analizar la zona norte, justamente todo lo que es el Aguán, concentra el mayor número de víctimas. De esas víctimas que presentaba antes, justamente en el año 2023, la oficina registró un total de 16 asesinatos en el año 2023. De esos 16 asesinatos, 8 son en el Valle del Aguán, y Guapinol. 3 de ellos en Guapinol, 2 además referidos a la misma familia, la familia Domínguez, justamente el año pasado. Esto nos refleja si el 50% de los crímenes están principalmente en la zona del Aguán y de Guapinol, porque esa altísima conflictividad lo vamos a ver justamente. Lo voy a dejar para el final porque es donde me gustaría, si me lo permites, detenerme. Pero vemos también una altísima conflictividad en todas las áreas donde están justamente concentrados los recursos naturales y donde se han llevado a cabo proyectos mineros. Según cifras de Ingeomin, hasta el año 2022 se habían aprobado en el país en todos los años precedentes un total de 366 derechos mineros. 366 concesiones mineras. Y esto pone de manifiesto un patrón sistemático que me gustaría ejemplificar, porque lo vemos justamente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y es un patrón que se ha caracterizado tradicionalmente por, en primer lugar, concesiones del territorio que se han realizado a las empresas nacionales y en muchos casos también corporaciones transnacionales, sin ningún tipo de control. Se han traducido esas concesiones y que ha permitido la instalación de proyectos, sobre todo, como decía, en los rubros minero y energético, sin consulta a las comunidades afectadas, es decir, sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas y afrohondureños, pero sin ningún tipo de participación o consulta. Pero tenemos marco jurídico para hacer esas consultas. ¿Qué pasa? Esas consultas no se han llevado a cabo de la forma de acuerdo a un marco jurídico, porque la consulta previa, libre e informada todavía no está regulada como tendría que ser en el país y no se han hecho esos ejercicios de consulta participativos, o en los casos en los que se han hecho han sido con elementos de ilegalidad o irregularidad. Por ejemplo, lo voy a poner después en el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, toda la cadena de irregularidades y ilegalidades que se dieron del año 2012 hasta la fecha y que se han cobrado la vida finalmente de Juan López y otros muchos defensores y defensoras del ambiente asesinados en el país, porque esas concesiones se dieron sin ningún tipo de consulta a las comunidades y que por lo tanto además generaron una suerte de ruptura del tejido social de las comunidades y también procesos de ataques y sobre todo de utilización del derecho penal, lo que se llama criminalización, de las personas que se oponían a esos proyectos, no a los proyectos en sí, sino a la forma en la que estaban llevándose a cabo, es decir, sin cumplimiento del marco regulatorio, sin consulta. Y lamentablemente, además, esos procesos de utilización del derecho penal en contra de defensores, lo hemos visto en muchos casos en el país, y criminalización, finalmente lo que acaban es traduciéndose en criminalidad, violencia y vulneraciones al medio ambiente y a los derechos humanos por no contar con ese marco legal. Y eso lo vemos en multitud de proyectos. Fíjense, si vemos el caso, por ejemplo, de la zona del departamento de Lloro, donde hay altísimos niveles de conflictividad en torno a proyectos mineros, toda la zona también de lo que es La Paz, el corredor Ciguatepeque, La Paz, Copán, también múltiples proyectos extractivos, proyectos de Azacualpa, Locomapa, muchos otros. También lo vemos en la zona sur,
en relación a los conflictos por la tierra en Zacate Grande y la zona sur, donde también hay unos proyectos fotovoltaicos que tienen innumerables irregularidades desde su instalación a la fecha. Y, por supuesto, aquí la zona norte del Caribe, la zona garífuna, porque toda la zona norte, o en gran medida, estamos hablando de territorios y tierras que corresponden a los pueblos originarios, sobre todo a población garífuna. Esto es otro de los temas que subyace también en esta realidad, y es la conflictividad por el acceso a la tierra y al territorio y a los recursos naturales enorme que hay en el país. Todo porque además el problema es que no hay todavía en el país, se está generando en este momento y se está trabajando por construir medidas, por adoptar medidas que garanticen ese acceso a la tierra, lo que se llama la democratización también de la tierra en el país. Honduras es el país que tiene los niveles o de los niveles más altos de inequidad en el acceso a la tierra. Fíjense que solamente el 15% de los propietarios poseen el 50% de la tierra cultivable en el país. Y eso se traduce en conflictos, precisamente. En la zona garífuna lo que vemos, o toda la costa norte, son territorios garífunos, es que son territorios ancestrales que lamentablemente han sido ocupados, después a través de procesos marcados por elementos de corrupción o irregularidad, por terceros particulares, y en este momento se están llevando a cabo algunas acciones para restituir esos territorios a los pueblos originarios. También uno de los conflictos que ha marcado lamentablemente la historia de Honduras es el conflicto de la UAN. Y el conflicto de la UAN, curiosamente, tiene entre sus elementos definidores un conflicto de más de 4 décadas en el país, de larga data, lo saben mejor que yo y quienes nos están viendo, pero además, ¿por qué la conflictividad en el AWAN? Fue un proceso de reforma agrícola a partir de la ley de modernización agrícola en el país en la década de los 90, que se interrumpió precisamente porque se dio paso a la compra, lamentablemente, de tierras por particulares que compraron en muchos casos con elementos de coacción y de ilegalidad las tierras a campesinos y a cooperativas agrarias, y que en este momento hay una gran disputa por la tierra. Y la pregunta es ¿por qué esa disputa por la tierra? Y es porque ese acceso inequitativo a la tierra que se ha dado en el país tradicionalmente, pero además porque hay una heredada y tradicional incapacidad de las instituciones para dirimir esa conflictividad sobre la tierra que hay, y que lo que se traduce lamentablemente son en estos ataques contra quienes defienden ese uso sostenible de la tierra y los recursos naturales. Pero sabes que han habido momentos en que el Estado ha avalado la compra de tierras a campesinos de esta zona hasta por 600 millones de lempiras para que las vuelvan a tener y producir tierras que ya estaban produciendo. Y al final ha pasado un problema ahí de mercadeo, de gerencia, que el Estado solo fue aval. No sé si recuerdas en la margen izquierda allá en el departamento de Colón. El Estado al final asumió esa carga, 600 millones de lempiras, porque quienes estaban explotando esos recursos, no sé si tuvieron problemas de mercado, problemas de gerencia en el manejo de la empresa, pero al final no podían pagar esas tierras. Mira que hemos tenido tantos problemas estructurales históricos que hay que resaltarlos hoy. Bueno, tenemos algunas propuestas también que me gustaría plantear después, algunas propuestas de cómo avanzar en esa dirección, sobre todo de generar seguridad jurídica en torno a la tierra que garantice el derecho y el acceso equitativo a la misma, pero también permita la atracción de una inversión sostenible que se traduzca en mejores condiciones. A eso vamos. Me gustaría que recapitularas, Isabel. ¿Por qué todo termina en conflictividad social? Tú nos anticipabas hace algunos minutos, ustedes, los hondureños, necesitan un modelo diferente porque son un país rico. La gente quiere acceso a la tierra, al territorio, a los recursos. ¿Por qué hay inversiones que siempre terminan en esta conflictividad social? En casos mediáticos como el de Juan, como el de Berta, en conflictos permanentes. Ahí hay una disfuncionalidad que tú ya nos has anticipado algunas causas, pero que me gustaría que las recapitularas. ¿Qué nos está pasando? Es una buena pregunta, sobre todo creo que lo que está ocurriendo en los últimos días y lamentablemente el asesinato de Juan y otros muchos líderes y lideresas en el país que defienden el medio ambiente y los recursos naturales, que finalmente son los defensores de la democracia, nos arroja una oportunidad enorme en este momento, y sobre todo al país, que el país tiene que definir como, sin la injerencia, sino como a través de un pacto social, la oportunidad de cómo construir un modelo de desarrollo que
no se traduzca en estos niveles de conflictividad. De unas cifras que me parece también importante destacar, porque creo que con hechos objetivos, información rigurosamente documentada, es a partir de la que se puede construir, definir acciones propositivas de cuál es el camino que se puede trazar. De ese total de cifras, Renato, que presentábamos de 1096 del año 2021 al año 2023, el 60% de esas personas que han sido agredidas son defensores del medio ambiente y los recursos naturales. Las siguientes personas más afectadas son los medios de comunicación, los periodistas, después están las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI, hay otros, pero sobre todo el 60% quienes defienden ahí. Eso es un indicador importante por qué está ocurriendo eso. Y otro elemento, 1 de cada 4 personas que fueron atacadas y agredidas son pueblos indígenas, están en pueblos indígenas y afrohondureños, es decir, son los más afectados en el país precisamente por esa conflictividad. Y en términos de recapitulación, y antes de entrar en lo que me gustaría profundizar, si me lo permite Renato, que es sobre todo el conflicto en el Parque Nacional Botaderos y el caso de Juan, muy bien, es estos elementos: conflictividad socioambiental y en torno al acceso inequitativo a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, que necesita de una suerte de medidas estructurales que me gustaría también plantear, algunas acciones concretas, sobre todo qué se puede hacer en este momento en el plano de lo inmediato, más allá de también soluciones estructurales y duraderas. Y esa conflictividad, los ataques a personas defensoras y la necesidad de regular el desempeño y la actividad empresarial a partir, sobre todo, de la exigencia de responsabilidades, también no solamente de derechos, incluyendo el pago de impuestos. Porque cuando lo decíamos al principio, Honduras es el país de América Latina, y lo hemos podido revisar, donde menos se exige el pago de impuestos a las empresas. Las empresas tienen que pagar impuestos. Yo no conozco ningún país donde se hagan, por ejemplo. Mire, por ejemplo, el caso de Chile, también por salirnos un poquito del contexto hondureño. El Producto Interno Bruto de Chile, el 51% del Producto Interno Bruto de Chile es debido al sector minero. Entonces, Chile, como tantos otros países, necesita justamente de la industria extractiva. Pero ¿cómo se está llevando y desarrollando esa industria extractiva? Con marcos legales adecuados, con la exigencia a las empresas nacionales y transnacionales del cumplimiento en materia de derechos humanos y de respeto al medio ambiente, porque las empresas tienen la obligación de respetar el medio ambiente y los derechos humanos. Y cuando las empresas no lo hacen, el Estado tiene la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos. En caso de que esa prevención no resulte efectiva, investigar esas violaciones y esos hechos, sancionar adecuadamente y reparar a las víctimas. Y esas son las obligaciones que tiene el Estado. El Estado tiene, es lo que en Derecho Internacional llamamos una responsabilidad objetiva, no directa, sobre el quehacer de las empresas. Cuando las empresas incumplen, el Estado tiene que regular y controlar, y es lo que lamentablemente por décadas, en los últimos años, no ha estado ocurriendo en el país. Y esto es de alguna manera los elementos definidores para entrar ahora al caso del Parque Nacional Botaderos y el caso de Juan López, y también las debilidades que ha mostrado el sistema de protección a personas defensoras, el mecanismo de protección, y las debilidades que ha mostrado el sistema de justicia en este caso, y cómo a partir de la exigencia de justicia y lucha contra la impunidad se puede trazar elementos diferentes. Yo te quiero decir algo, y tengo que decirlo, al final, históricamente, esa colusión entre las empresas y el sector público, porque ahí lo que hay es colusión. Es decir, tú te preguntas, ¿por qué no se respetan los marcos regulatorios? ¿Por qué el Estado, cuando ve que hay excesos en algunas materias, no actúa? Históricamente ha habido colusión entre el sector público y esas empresas que al final hacen lo que quieren, explotan lo que quieren, contaminan lo que quieren, violan los derechos humanos como lo quieren, y el Estado nunca ha estado ahí para regular, porque hay colusión. Yo diría, en otras palabras, porque hay dinero de por medio. Hay dinero de por medio, y esa es una falla estructural histórica del país que tenemos que corregirla. Mira que me están diciendo que se está pronunciando el Poder Judicial. Vamos a ver, la presidenta del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Raquel, dispone a aplicar sanción de 1 mes de suspensión de sus labores a funcionarias judiciales relacionadas por inobservancias al debido proceso en caso de comunidades campesinas de Tocoa, Colón. Lo que estamos hablando, Isabel, lo que estamos hablando. Aquí está el comunicado. El Poder Judicial de Honduras
reitera su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos, principios fundamentales que rigen nuestro accionar. En virtud de la denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, en relación con la actuación de la jueza supernumeraria del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Zoe Doralina Guifarro Díaz, y los miembros de la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba Atlántida, magistradas Ivette Albertina Benítez Erazo, Vianey Cruz Recarte y Dilia Iracema Guillén, hemos procedido a investigar las irregularidades señaladas a través de la Supervisión General del Poder Judicial en relación a la negación de amparo solicitado para participar en un cabildo abierto donde se abordarían asuntos de impacto ambiental para los pobladores de comunidades afectadas en el municipio de Tocoa, Colón. Tras un exhaustivo proceso de revisión, se determinó que la jueza y las magistradas involucradas incurrieron en graves faltas al debido proceso al no garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Estos actos, que constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por el proyecto termoeléctrico de inversiones Ecotec S.A. de CB, son inaceptables y contravienen las exigencias de la Constitución de la República y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, así como de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En consecuencia, la Presidencia del Poder Judicial ha dispuesto una sanción de 1 mes de suspensión de sus labores para las funcionarias judiciales relacionadas en esta decisión, que imposibilitó la práctica de una prueba solicitada. Esta acción es una respuesta contundente y firme que reafirma la postura de esta administración ante comportamientos que desdibujan la independencia y la integridad del sistema judicial. Es crucial recordar que, independientemente del resultado del amparo en cuestión, las violaciones procesales denunciadas son inaceptables y ponen en entredicho no solo la confianza de la Administración de Justicia, sino también el respeto a los derechos de las comunidades afectadas. La falta de atención a procedimientos básicos vulnera la esencia de la justicia y la dignidad humana. El Poder Judicial de Honduras reitera su compromiso de asegurar un sistema judicial imparcial, equitativo y respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos, y seguirá supervisando el cumplimiento de los estándares éticos y legales por parte de sus funcionarios para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. De lo que estamos hablando, históricamente. Históricamente el Estado no ha sido regulador, no ha contrastado, no ha supervisado, no ha monitoreado, se ha confabulado. Y de ahí que nos estemos preguntando por qué terminan en conflictividad social todas estas inversiones. Bueno, no sé si la suspensión de 1 mes me parece una sanción débil, pero ya es un criterio muy personal, ¿sabe? Pero por lo menos se les está diciendo: no cometan estos errores, que los vamos a sancionar, para disuadir a la gente desde el Poder Judicial que lo hace. Justamente, yo creo que esto es importante porque marca, y lo que se está haciendo, sobre todo en estos últimos días, puede marcar un antes y un después en la historia en términos de cómo el sistema de justicia puede abordar, a partir de la investigación exhaustiva y pronta y urgente, y a partir de una sanción adecuada, también estos problemas históricos. Porque además, lo vamos a decir, el caso de en el Parque Nacional, los proyectos en el Parque Nacional, porque son 5 componentes, como vamos a explicar, del proyecto, y el caso de Juan López, se traducen en una suerte de años en los que ha habido denegación permanente del acceso a la justicia, impunidad, colusión entre las instituciones del Estado a nivel local y las autoridades a nivel local, y los poderes fácticos y los grupos empresariales para que el sistema de justicia no funcionara, a través de una concatenada violación de derechos humanos sistemática. Hace 2 días el Ministerio Público presentaba un requerimiento fiscal contra empresarios, entre ellos Lenir Pérez y Ana Facusé, dueños de la empresa, dueños del grupo ENCO. Y ese requerimiento fiscal contra otros empresarios es el resultado, 8 años después, de muchos recursos judiciales que se interpusieron por las comunidades de Tocoa y por el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al cual pertenecía Juan López, justamente.
En el año 2018 se lleva a cabo todo un proceso de criminalización contra las personas defensoras del Parque Nacional. ¿Y por qué estas personas defendían el Parque Nacional? ¿Qué tiene el Parque Nacional? Bueno, en el año 2012 el Congreso, voy a explicar un poco qué pasó en torno al Parque Nacional para después profundizar en cómo ha respondido el sistema de justicia a ello. En el año 2012 se promulga un decreto, el Congreso promulga un decreto donde se le da la categoría de Parque Nacional y Área Protegida al Parque Nacional Carlos Escaleras, en su momento Montaña de Botaderos. Sí. Y se le da esa categoría precisamente además por la ubicación que tenía importante en el corredor mesoamericano. En el año 2013 lamentablemente llega al Congreso nuevo y dicta un nuevo decreto que reduce la zona núcleo del Parque Nacional y que al reducir la zona núcleo en 200 hectáreas, finalmente después el Ejecutivo otorga sobre esas 200 hectáreas, 100 y 100, 2 derechos mineros con la consiguiente después licencia ambiental donde se instalan lo que se llaman los componentes del megaproyecto minero, que se llaman ASP1 y ASP2. Y finalmente, además a partir de aun con toda la cantidad de demandas y de procesos que los integrantes del Comité de Bienes Públicos y Tocoa y sus representantes legales, los abogados y abogadas del Bufete de Justicia para los Pueblos, que están en una situación de extremo riesgo, y lo vamos también aquí a plantear, la necesidad de protección que se exige, que se ha exigido y en la que el Estado ha incumplido, pero ahora es el momento de dar esa protección clave, por lo menos a la familia y a las personas integrantes del comité, finalmente se interponen recursos que no se traducen nada más que en el año 2016 empiezan procesos de criminalización, es de ataques contra los integrantes del comité por defender el Parque Nacional. Si vemos esto, es un ejemplo de cómo todo el aparato estatal, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, se organizó de tal manera para permitir la instalación de ese proyecto a una costa de la negativa de las personas que se oponían al mismo. Y esto es, bien, primero el Congreso promulgando un decreto reduciendo la zona núcleo para posibilitar el otorgamiento de esos derechos mineros, después el Ejecutivo otorgando esas concesiones y las licencias ambientales y finalmente el Poder Judicial denegando los sucesivos recursos de amparo y otras acciones que se interponían por quienes se enfrentaban. Este problema ha sido de alguna manera parcialmente asumido con responsabilidad a partir de la promulgación en febrero de este año de un nuevo decreto, que es el llamado Decreto 18-2024, que fue sancionado por la presidenta recientemente y que lo que hace es restaurar los límites originales del Parque Nacional, volviendo la zona núcleo a esos límites, y además exige la restauración de los daños causados, exige la responsabilidad del Estado de incluir a las comunidades en esa restauración de daños causados, pero la importancia de este decreto, que se promulgó en febrero de este año, no es solamente la protección del Parque Nacional, se debía a esa protección desde el año 2013, sino además también la importancia es que prohíbe la minería en todas las áreas naturales y zonas productoras de agua declaradas como tales en el país, porque precisamente el objetivo de declarar las zonas protegidas es su conservación y su protección. Y en términos de qué hizo el sistema de justicia frente a esta situación, a partir del año 2016, tanto Juan López como otras personas integrantes del Comité de Defensa de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa se organizan pacíficamente, creo que esto es importante decirlo, pacíficamente, para defender el Parque Nacional. No obstante, a pesar de su defensa pacífica, empiezan procesos de criminalización en su contra, empiezan a recibir una utilización del derecho penal para silenciar su labor. Se presentaron requerimientos fiscales contra Juan López y los integrantes en el año 2018, 2 requerimientos fiscales por usurpación, por incendio agravado, incluso por robo y asociación ilícita. Afortunadamente, contra Juan López el caso fue sobreseído, lamentablemente después ahora con esta semana lo reabrieron. Con lo que abrieron, pero en ese momento. Pero no solamente, además, estos procesos de criminalización, sino que todas las acciones judiciales que se interpusieron por los integrantes del comité, las comunidades y los representantes legales fueron desestimados. Hasta 8 años después, desde el año 2010 hasta la fecha, muchos recursos. Se presentaron recursos por los daños ambientales ocasionados en el Parque Nacional. No hubo respuesta. Se presentaron recursos contra los funcionarios acusados de corrupción precisamente por esa colusión entre las autoridades locales, entre las autoridades en general y los poderes fácticos
obviamente también con vínculos ahí de corrupción, crimen organizado, etcétera, y los grupos empresariales, el grupo empresarial. También se presentaron denuncias contra los funcionarios públicos, precisamente. Se presentaron también denuncias por los ataques y las agresiones y los asesinatos. Todas ellas fueron desconocidas. Hasta 8 años después, es decir, antes de ayer, que finalmente hay requerimiento fiscal contra algunos empresarios por los daños ambientales, y eso permitirá la investigación de qué otros hechos ilícitos se han cometido en este camino. Creo que esto es clave analizar cómo, de alguna manera, durante estos años, la falta de acceso a la justicia y esa impunidad permitió esta actividad empresarial que no estaba sujeta a ningún tipo de control. Sí, y ese ha sido uno de los graves problemas. Ese ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido, esa colusión del sector público y privado. Es decir, por eso, toda esta semana, mira, hemos estado abordando ese tema de Olancho. Como puede ser que en la zona núcleo de la biosfera del río Plátano y en otros parques protegidos que los tenemos como reservas, tengas ahí personas con 10.000 acres, con 10.000 hectáreas, explotando la zona núcleo para botar árboles, sembrar pastos para el ganado. ¿Cómo es posible que en una zona donde se genera el agua para miles y miles de personas, aunque haya riqueza, se sacrifique el líquido que es vital para las personas simplemente por una inversión que va a reducir la generación de agua? Y nos hemos coludido muchas veces para que eso ocurra, y de ahí esa conflictividad social que tú estás narrando en este momento. ¿Te parece la sanción adecuada de 1 mes? No, pero esta sanción debería dar lugar a otros procesos de investigación que se deben contra aquellos funcionarios y funcionarias que se deben investigar en función de la denegación y obstrucción de justicia en su momento, y también de esa colusión con el grupo empresarial. Entonces, el principio debe ser el punto de partida de lo que se debe hacer en este caso en términos de justicia, y creo que también lo que estás planteando, Renato, en torno a Olancho y en torno a otros casos en el país, es lo que el defensor Juan López es. ¿Por qué el asesinato de Juan López es emblemático? Me gustaría también decir y presentar ahora una entrevista de él, de 2 minutos nomás, y decir por qué este caso es tan importante, porque ataca el corazón de la defensa de la lucha por la vida en el país. No es el caso de un defensor más, es cómo su asesinato se hace con la intención de silenciar, menoscabar y socavar los movimientos sociales en defensa de la naturaleza, de los bienes comunes, de los recursos naturales y, en definitiva, del medio ambiente y los derechos humanos. Lo vamos a hacer después de la pausa. Después de la pausa, porque se ha conectado ya la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz. La vamos a saludar. Claudia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Pues mire, aquí en Tegucigalpa, que usted conoce muy bien, capital de Honduras, con la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por toda esta crisis ambiental que estamos pasando, el asesinato de dirigentes ambientales. Aquí estamos esta mañana tratando de reflexionando, mejor dicho, porque Naciones Unidas cree que el modelo extractivo que tiene el país está fallando, es disfuncional. Tenemos que buscar otro modelo que nos permita crear riqueza sin conflictividad social, sin asesinatos a dirigentes ambientales, sin asesinatos a periodistas. En eso estamos aquí en Tegucigalpa, Honduras, en este momento, Claudia, exfiscal general, una ícono en Guatemala. Buen día. Qué grato que esté con nosotros. Ya vamos a hacerle algunas preguntas directas después de la pausa comercial. Solo la saludamos. Aquí tengo a Isabel, no sé si le quiere saludar. Sí, buenos días, querida Claudia, un placer saludarte. Muy buen día, Isabel. Una alegría verte. Atentos porque venimos siempre con Isabel y también con la exfiscal de Guatemala. Continuamos dando lectura a su opinión. Carlos Funes escribe: sangriento desarrollo. Palabras. Carlos Funes, solo son 2 palabras. Así participa Carlos Funes, 2 palabras. Sangriento desarrollo, dice. No puede ser.
¿Por qué en otros países hay, ya mencionaba el caso de Chile, Isabel? ¿Por qué? Porque el Producto Interno de Chile, el Producto Interno Bruto, el PIB chileno se basa mucho en la explotación de sus recursos mineros y no hay tanta conflictividad social como en Honduras. Carlos Funes, te felicito. En dos palabras nos has descrito la problemática. Sangriento desarrollo. ¿Necesitamos inversión? Claro que sí, clamamos por inversión. ¿Necesitamos explotar los recursos? Claro que necesitamos explotar los recursos, pero generando bienestar para la gente, generándole riqueza al país, no a cambio de arruinar el medio ambiente, contaminar el agua. Eso no es posible, eso no es desarrollo. Si voy a explotar para beneficio de una empresa transnacional que solo me va a dejar pobreza y una salud deteriorada, y de remate pocos tributos para el país, ¿qué clase de desarrollo es ese? Y de remate quedan en el camino dirigentes, defensores ambientales muertos, ¿qué clase de desarrollo es eso? ¿Me vas a explicar cuál es el modelo que a juicio de Naciones Unidas, un país como el nuestro, con inmensas riquezas y recursos naturales, puede explotarlos para crear riqueza, mejorar las condiciones de la gente, pero sin dejar esta estela de destrucción y de sangre, porque eso no tiene sentido? Ya en unos minutos, solo que termine, pero es que me ha impactado el mensaje de Carlos Funes. Dos palabras: sangriento desarrollo. Ismael Ochoa también nos ha enviado su opinión. Desarrollo sostenible en un país subdesarrollado centroamericano es estarle cuidando el patio trasero a los países desarrollados con el sacrificio de los habitantes, conviviendo actualmente en lo económico y social. Josué Díaz, el compromiso con los derechos humanos también incluye la reforma del sistema de justicia, combatiendo la impunidad y fortaleciendo el Estado de Derecho. Alejandro García Ramírez, la agricultura sostenible en Honduras puede ser una herramienta clave para combatir la pobreza y asegurar el derecho a la alimentación, al tiempo que protege el medio ambiente y promueve prácticas agrícolas regenerativas. Ahí es donde la presidenta puso su mirada en el campo. Algunas de las opiniones a través de X. Continúe enviando sus comentarios. Que no se nos olvide, recapitular, ya que tú dices, ese modelo extractivo que tenemos aquí en Honduras no solo nos genera conflictividad social, sino que nos daña la salud, nos daña el medio ambiente. ¿En qué modelo extractivista debemos pensar? Porque tú no estás contra la inversión, ¿no? ¿Cómo podrías estar contra la inversión? No estás contra la inversión, pero una inversión en otros términos, sin que en el camino queden dirigentes ambientales muertos y que quede el medio ambiente dañado y el Estado sin recibir los recursos económicos inherentes a lo que explotan y a la riqueza que generan quienes invierten en esas zonas cuando se trata, por ejemplo, de minería. ¿Estamos? ¿Coincidimos? Coincidimos. Muy bien. Adelante. Vamos a escuchar a Claudia y después seguimos. Primero a Juan López. ¿Esta fue la última entrevista que dio Juan López? Esta justamente la que vamos a proyectar es la última entrevista que dio a nuestra oficina, apenas unas semanas antes de que fuera asesinado. Y quiero también decir, justamente unos días antes de ser asesinado, en el marco de la comunicación cercana que teníamos con él, como con tantos otros defensores, pero particularmente con Juan y con los integrantes del Comité de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y con sus representantes legales, el Bufete de Justicia para los Pueblos, teníamos una comunicación muy cercana por la extrema situación de riesgo que tenían y que siguen teniendo. Porque a Juan ha sido asesinado, pero el resto de los integrantes tienen una situación de riesgo que ahora se está abordando desde el Mecanismo de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos, y para lo que también me gustaría después mencionar algunas acciones concretas que deben ser tomadas con carácter de urgencia. En virtud de esta situación de riesgo que él enfrentaba, la oficina mantenía una comunicación cercana con él precisamente para apoyar en términos del acceso a la justicia y sobre todo en procura de esa cancelación y desmantelamiento de esos proyectos mineros que estaban operando en el Parque Nacional con ese costo medioambiental incalculable y con esa contaminación de las fuentes de agua. Y les vamos a proyectar entonces esta entrevista que se hizo en el marco de un documental sobre extractivismo que estamos proyectando en el país. ¿En qué fecha, productor? 10 de diciembre de 2023. Esto fue el año pasado. Por favor. Justicia,
ya estaba organizándose una suerte como digo, de eventos que pasaban por el reconocimiento de la labor de defensores, también por la subida al Parque Nacional para hacer la apropiación por parte de la comunidad de ese bien público ya a partir de un decreto ley, de una ley que le da esa categoría y que tiene que ser restituido a la comunidad y obviamente restaurado a partir de los daños que se le han causado. Y estaba organizando todas estas actividades en conmemoración del asesinato de Carlos Escaleras Mejías, cuando él resulta asesinato por defender el Parque Nacional que lleva el nombre de otro líder asesinado. Sí. Y el otro elemento que me gustaría destacar es justamente lo que menciona del proceso de criminalización, de la cantidad de personas que en relación a este proyecto minero han tenido que enfrentar amenazas, agresiones e incluso privación de su libertad, como fue el caso de él. Su caso fue sobreseído, el caso de Juan finalmente, a pesar de lo que ha ocurrido ahora, pero 8 defensores, los llamados defensores de Guapinol, permanecieron 914 días privados de su libertad por defender el país y defender los bienes comunes, a pesar de que fueron detenidos en un proceso de criminalización, pero a pesar de múltiples pronunciamientos de índole internacional. El grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones ilegales y arbitrarias dijo que esa detención era ilegal y que los defensores tenían que ser puestos en libertad, y los funcionarios públicos que habían denegado la justicia y habían criminalizado tienen que ser investigados. Eso es una tarea pendiente, esa investigación. Esos procesos de criminalización, 914 días. Uno de los defensores de Guapinol, en su momento, cuando a su familia y a él le preguntamos qué es lo que quería conocer a su hija. Su hija había nacido mientras él estaba privado de su libertad por defender un país y un legado para las generaciones futuras que proteja y promueva los recursos naturales y el medio ambiente. Esto es parte también de lo que hay que destacar. Esto no puede volver a ocurrir. ¿Cuáles son las garantías de no repetición que en este momento se tienen que asumir en el país? Las garantías en términos de protección. Juan no fue protegido. Y esto pone de manifiesto, no voy a quitarle el tiempo a Claudia, que va a intervenir, lo podemos ver después, también las debilidades que ha enfrentado históricamente el Mecanismo Nacional de Protección para cumplir con su mandato, por un tema de también la falta de corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman y la falta de presupuesto y de capacidad operativa adecuada que debe tener y que debe ser propiciada al más alto nivel político e institucional. Pero si te parece, lo dejamos esto para después de la intervención de Claudia, para no quitarle tiempo, porque sé que está conectada desde... Sí, Claudia Paz y Paz, fiscal general de Guatemala. Claudia, nuestro país, Guatemala tiene muchas cosas comunes a nosotros. Nuestros países necesitan inversión. Yo sé que Guatemala no tiene los problemas de electricidad porque ahí han tenido un modelo que les ha resultado, a no ser que tú tengas alguna reserva sobre ese modelo. Pero no tienen los problemas eléctricos que tenemos nosotros. Inversiones para generación de electricidad con recursos hídricos que también nos han dejado muertos. El caso de Berta Cáceres. Dirigentes que han luchado para que en zonas de reserva no se instalen empresas para extracción de hierro, y que también han quedado tendidos. Entonces, aquí la gran pregunta, Claudia, la gran pregunta, ¿cómo ser países atractivos a la inversión? Porque necesitamos que se generen empleo, necesitamos más tributos, generar riqueza y luego distribuir esa riqueza a través de buenas carreteras, buenos hospitales, buenos colegios, buenas escuelas, que le dé bienestar a la gente. Pero sin ese manto de sangre que algunas inversiones nos dejan. ¿Qué le hace falta a estos países para ser atractivos al capital, pero con sostenibilidad, sin la tragedia que esto nos deja acá en Honduras? Claudia, la escuchamos con suma atención. Adelante, gracias por estar esta mañana con Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro en Tegucigalpa, capital de Honduras, y con la grata compañía de Isabel Albaladejo. Sí, la pregunta que me haces, el comentario que hacías de Guatemala, creo que estamos enfrentando problemas regionales. En Guatemala, triste, desafortunadamente, también los defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados, han sido perseguidos. También contamos en otro tipo, pero por ejemplo, hidroeléctricas,
por ejemplo, también el cultivo de palma africana, y quienes defienden la tierra, quienes defienden el territorio, son quienes lamentablemente sufren la criminalización o sufren los asesinatos. Considero que sí, hay otras opciones, otras alternativas, muchísimo más sostenibles que las industrias extractivas, que en este caso, concretamente, pues dañan no solo los bosques, el agua, contaminan los ríos y provocan un daño a las comunidades alrededor, que es un daño gravísimo. Entonces, considero que es muy importante que exista una regulación adecuada. Digamos, todo se puede, pero en legalidad, y todo se puede respetando de una forma integral el medio ambiente, el agua. Y esto lamentablemente, como ya ha venido explicando Isabel, no ocurrió en este caso. Y decirte que agradezco mucho la invitación porque el asesinato de Juan López es un asesinato que nos ha conmovido, es un asesinato gravísimo, tanto por lo que explicaba Isabel hace un momento. Él estaba defendiendo justamente el Parque Nacional Carlos Escaleras y estaba preparando la conmemoración de otro defensor que fue asesinado por defender ese territorio. Es, es un asesinato de una persona, el cuarto de un integrante del comité y que contaba ya con medidas cautelares. O sea, había una alerta internacional, una orden de protegerles al comité, al bufete, particularmente a Juan, y no hubo efectividad de esas medidas cautelares, aunque se habían dictado desde octubre del año 2023, y también se contaba con otras alertas nacionales. Y la reflexión es justamente como explicaba Isabel, ¿por qué fallamos? ¿Por qué falló el Estado concretamente? ¿Por qué no hizo lo que debería hacer para protegerle cuando existía un deber reforzado de protección? Porque se trata de un defensor de la tierra y el territorio, porque la comisión había ordenado esa protección y porque lamentablemente, como tú decías, ocurrió también en el caso de Berta, que contaba con protección internacional, no se cumplió con ese deber de protección y lamentablemente también fue asesinado. Yo no sé, pero Claudia, Isabel, aquí nos encontramos. Yo tuve aquí a la ministra de Derechos Humanos recientemente y la respuesta sobre este caso de que falló el mecanismo de protección es que Juan López rechazó las medidas de protección. Y aquí relató la ministra de Derechos Humanos. ¿De qué me sirve a mí andar protegido si el resto de gente como yo que luchamos no va a tener esta misma protección? Ese fue el argumento que dio aquí la funcionaria, la ministra de Derechos Humanos. No sé si encuentras asidero, tú que hablaste muchas veces con Juan López, ¿es el pensamiento de Juan López o es una manera de evadir la responsabilidad del Estado a través del mecanismo de protección? La situación de riesgo de Juan López no era reciente. Los procesos de criminalización en su contra datan desde el año 2018, lo cual pone en evidencia esa situación de riesgo que se ha venido dando. Y desde el año 2009 se pone en conocimiento del Estado esa situación de riesgo y finalmente tiene que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado otorgando esas medidas cautelares a las que se refería Claudia. Y finalmente esas medidas cautelares como tal o esas medidas de protección nunca se llegaron a implementar, nunca se llegaron a dar. La pregunta de fondo es ¿por qué no se dan esas medidas? Y es porque el Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras, Periodistas y Operadores Judiciales, porque ese es el nombre completo, tiene una serie de problemas históricos que me gustaría mencionar porque este mecanismo se crea a partir de una ley en el año 2015. Honduras es uno de los pocos países en la región que tiene un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. Pero es un mecanismo que no ha sido eficiente y lamentablemente no ha permitido dar una respuesta a la situación de riesgo que tenemos, a esas cifras que presentaba antes, es decir, 1.096 agresiones entre 2021 y 2023 contra personas defensoras, que no han sido investigadas por el sistema de administración de justicia, pero además frente a personas a las que no se les ha brindado una protección adecuada. Pero esto no es un problema de la Secretaría de Derechos Humanos. El Mecanismo Nacional de Protección está compuesto por varias instituciones. Son desde la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público,
toda una serie de instituciones. En virtud del trabajo que la oficina ha hecho de asistencia técnica, se hizo un diagnóstico que permitió identificar cuáles son los principales problemas que tiene el mecanismo. Uno, la falta de corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman. La Secretaría de Derechos Humanos tiene una función de coordinar, pero necesita, obviamente, la participación y acción de las otras entidades que son las que tienen que implementar esas medidas, desde la Secretaría de Seguridad hasta el Ministerio Público investigando, todas. Pero además un gran problema también ha sido la rotación del personal que ha tenido el mecanismo, porque lo que se tiene que asegurar es un sistema de carrera que permita la permanencia y la estabilidad de los conocimientos y del personal técnico. Pero, y aquí voy al problema medular, la falta de presupuesto y capacidad operativa que tiene el Mecanismo Nacional de Protección. El Mecanismo Nacional de Protección tiene un presupuesto asignado mínimo, pero además no tiene la capacidad operativa para implementar ese presupuesto. Por lo tanto, es el momento oportuno, más que ahora, finalmente falló, sí, bueno, que el Estado asuma responsabilidad al más alto nivel para dotar al Mecanismo Nacional de Protección y al sistema de la autonomía financiera, presupuestaria y de recursos técnicos y de personal que necesita para llevar a cabo los análisis de riesgo y para llevar a cabo también la implementación de las medidas de protección que son necesarias. Entendiendo además que estas medidas de protección que pueda adoptar el mecanismo, como todas las medidas de protección de carácter físico, no van a, digamos, van a contribuir, pero por sí solas no van a solventar la situación de riesgo, sino van acompañadas con otras medidas de carácter estructural, como es la investigación de los ataques contra las personas defensoras y otros, pero al menos permitirían dar esa respuesta. Creo que es el momento para que se asuma esa responsabilidad de todas las instituciones que conforman el mecanismo y desde el más alto nivel político, financiero, etcétera, otorgar a la Secretaría de Derechos Humanos y al mecanismo y al sistema de esa autonomía presupuestaria y de personal adecuada para que pueda llevar a cabo su labor de protección en conjunto con otras medidas. No sé, Claudia, también qué opine sobre este punto. Sí. ¿Claudia? Exactamente, creo que se señala muy bien por Isabel los problemas, la debilidad del mecanismo de protección y también que se debe de ver en una forma integral, porque lo más importante para la protección de las personas defensoras es desactivar el origen del riesgo. Los pasos que se han dado a este reciente requerimiento, pues va en esa dirección, pero las investigaciones eficaces, en este caso del asesinato de Juan, y también desactivar el origen del riesgo son medidas de protección que son importantísimas y fundamentales. También el Estado de Honduras tiene otros pendientes, está pendiente, por ejemplo, que se apruebe por el Ministerio Público el protocolo Escaleras, que es justamente para investigar asesinatos, ataques en contra de personas defensoras por otro asesinato de un ambientalista. Es un problema endémico en Honduras. Y creo que es endémico justamente porque no se ataca el origen del riesgo, porque se han dado estas concesiones de una manera muchas veces fraudulenta, como ocurrió también en el caso de Berta Cáceres, y porque existe toda esta colusión, creo que ya abordaron ese tema, en donde no están claros los límites entre las fuerzas de seguridad, entre el Estado, entre los intereses económicos que están en la zona o en los intereses del crimen organizado que están en la zona. Entonces, y ahí me voy a referir brevemente a la investigación, que entiendo que hasta ahora está siendo bien encaminada, afortunadamente con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, pero debe de ser una investigación que sea muy profunda, que vaya, evidentemente, que esclarezca plenamente el hecho en sí, el asesinato, pero que pueda llegar a toda la red que puede estar detrás, que debe estar detrás del asesinato. El protocolo de la esperanza, que es como una guía para investigar amenazas en contra de personas defensoras, tiene un principio muy claro cuando un defensor es asesinado y que se debe de investigar en qué contexto ocurrió. Y al referirme a hablar del contexto es la labor de defensa de derechos humanos de este defensor, ¿a quién afectaba? ¿Qué intereses oscuros estaba develando su voz, sus investigaciones, su documentación?
sus manifestaciones, sus reclamos, ¿a quién afectaban? Porque muy probablemente quienes resultaran afectados son probablemente o autoridades o empresarios que se están beneficiando arbitraria o legalmente, en este caso de la explotación de la montaña del Parque Carlos Escalera. Sí, muchas gracias, Claudia. Solo espéreme unos minutitos porque tengo que ir a una pausa comercial. Yo aquí tengo, diría que dudas, porque mira, primero viene el mecanismo y se pronuncia que Juan dice rechazó las medidas de protección. Fíjate bien, el carro blindado inclusive, dice. Que le han rebatido a la ministra de Derechos Humanos eso que dijo. Luego viene el director de la policía y dice, pero es que del mecanismo solo recibimos tres sugerencias para proteger a Juan. Como queriendo decir, la protección de Juan que se nos sugirió a nosotros como policía hiciéramos, no era lo suficiente porque solo nos pidieron tres cosas. Entonces, ahí se denota que falta compromiso. Ahí se denota que falta compromiso. Y entiendo que esa es la sugerencia que se emana desde aquí, que hayan ciertos ajustes, mejorar el presupuesto, más compromiso de todos los que componen el mecanismo de derechos humanos. Ahora, yo te pregunto, ¿puede rechazar una persona que tiene riesgos y que ya tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que una institución del Estado le quiere ayudar? Las puede rechazar porque el Estado sabe que él va a ser el responsable de la vida de esa persona. Esto que nos quede de elección, las puede rechazar. Si no quiere, no la recibe la persona, aunque ya hayan sido dictadas medidas cautelares y el Estado quiere ayudarle. Sí, me lo he preguntado. ¿Qué piensa la oficina del Alto Comisionado sobre eso? La adopción de medidas... Sí, Claudia. Discúlpame, Claudia, sí, por favor, le Isabel. damos la palabra a Claudia. Sí, Claudia. Sí, creo que hay un principio que es sumamente importante y es que todas las medidas tienen que ser acordadas con las personas beneficiarias. No, nunca puede ser una medida impuesta. Entonces, es un principio básico porque es la persona beneficiaria la que las va a llevar, ¿no? Entonces, creo que en este caso, y a nosotros nos consta desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, nosotros correpresentamos estas medidas cautelares y tuvimos varias reuniones, incluso reuniones con la Comisión Interamericana. Desafortunadamente, esas reuniones no permitieron que se cristalizara en medidas de protección concretas que hubieran evitado este terrible hecho. No estaríamos ahora hablando de un asesinato. Desafortunadamente, como te digo, eso no ocurrió. No voy a entrar en repetir si Juan aceptó o no aceptó, etcétera. Creo que no es correcto criminalizar o victimizar a una persona defensora. Lo que sí te puedo decir, y estamos hoy, y lo que más nos interesa hoy es que esas medidas se implementen, porque como decía Isabel, existe un altísimo riesgo, tanto para el bufete como para el comité. Entonces, pensemos, ¿qué va a hacer hoy el Estado de Honduras para proteger a las personas defensoras que están en un gran riesgo, que tienen medidas cautelares y que están esperando y merecen la tutela del Estado? Sí, interesantes reflexiones las de Claudia. ¿Tienes adicionalmente algunas otras? Si no, vamos a ir a la pausa. A la vuelta entonces de la pausa. Muy bien, muy bien. Porque yo quiero también escuchar de ustedes esta opinión. Mira, hace algunas décadas, un hombre que ha sido ícono en Honduras, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez, comenzó hablando de desarrollo sostenible. Es decir, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez, con una minera también extractivista, aquí cercano a Tegucigalpa, en San Ignacio Francisco Morazán, se unió a las marchas porque era una minera a cielo abierto
y desmejoró la salud de la gente alrededor de la minera. Es poco con los que contribuyen las mineras a la riqueza del Estado. Y él anduvo manifestándose. Y mucho antes de eso, inclusive, habló de desarrollo sostenible, porque es consciente que el país necesita inversiones, pero sin dejarnos esa estela de muertos, de conflictividad social y de daños al medio ambiente. Entonces eso no es desarrollo. ¿Qué clase de desarrollo puede ser eso? Eso simplemente es una empresa mercantilista que saca su rentabilidad y no le importa si el país queda bajo un manto de muertos y con su medio ambiente destruido. No, la sostenibilidad es que explotemos los recursos, pero sin esos daños. Yo no sé si en Chile hay este debate, pero yo que monitoreo los medios de Chile y a sabienda de lo que le deja la extracción minera al PIB chileno, no veo que los diarios de Chile me saquen muertos a cada rato de dirigentes ambientales. Entonces, ¿cuál es la opción? Tú me dices, cambiemos de modelo. ¿A qué modelo debemos llegar? Y aquí le voy a pedir la opinión también a Claudia Paz. ¿A qué tipo de modelo deben llegar países como Honduras y Guatemala, que estamos sentados bajo riquezas, pero no queremos un extractivismo que en vez de riqueza nos deje más pobres, con la salud precaria y sobre todo con buenos hondureños muertos? Eso no tiene sentido. Ese desarrollo no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que tiene sentido? Y tú ya creo que lo has mencionado en el fondo. Creo que lo has mencionado. Que el Estado se comprometa más a regular. Que el Estado monitoree más. Que el Estado no se coluda con los intereses empresariales que en algunos casos no les importa si dejan daño ambiental o dejan muertos. Seguimos reflexionando. Este es un momento histórico para reflexionar con la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, y con la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz. Atentos. Lectura su opinión. Oscar Cantarero escribe: el problema no está en los derechos humanos, viene desde las cabezas que nos gobiernan, porque ellos ejercen una autoridad y ellos han tomado la autoridad y hacen lo que ellos quieren, a su manera. Aquí en nuestro país no hay derechos y no hay leyes, todos son vendidos, escribe Oscar. Fabiola: es necesario equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y con amplia participación de las comunidades. Se requiere una agricultura sustentable y una arquitectura sustentable, porque Honduras tiene una sociedad de riesgo que se ve constantemente afectada. Lionel George: todo es corrupción, ningún proyecto minero considera la vida. Las condiciones y derechos del pueblo Pinares Ecotec nunca han considerado los derechos humanos. Ejecutivo y alcaldía coludidos han impuesto con violencia. Soy del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Son algunos de los mensajes que hemos recibido a través de X. Continúe enviando su opinión. Estamos llegando ya a la recta final del programa y se tiene que ir Claudia Paz y Paz porque tiene compromisos. Ella es exfiscal general de Guatemala, pero en este momento está en Costa Rica, para que no haya confusión. Ahí está en Costa Rica. Reflexiones finales, Claudia, sobre todo esto que nos pasa en materia ambiental y las violaciones a los derechos humanos y la muerte de estos connotados dirigentes ambientales. Mira, ayer nos llamó el hijo de Carlos Luna, César Luna, uno de los primeros dirigentes ambientales que lo mataron en el departamento de Olancho, siempre por lo que defendía Juan López. Y nos llamó su hijo, César Luna, porque quiere irse del país porque está amenazado. Uno de los autores de la muerte de su padre, que esto ya se fue más de una década, anda libre, dice. Hay orden de captura, pero no lo capturan. Y anda libre. Y él en este momento está tomando la decisión de buscar asilo. ¿Te imaginas? No podemos seguir así, no podemos seguir así. El hijo de Carlos Luna, uno de los íconos en materia ambiental, de los líderes que fue muerto justamente por su lucha. ¿Cómo es posible que más de una década después el hijo esté en una situación de riesgo también y esté buscando salirse del país, buscar asilo, protección en otro lado? Tenemos que hacer mucho, nos hace falta mucho.
todo depende del Estado. Y el control del Estado en este momento en materia política lo tiene, ya sabemos, la presidente Castro y toda la institucionalidad. Nos hace hacer muchas cosas más. Hay una deuda enorme en este aspecto en el país. Reflexiones finales con Claudia Paz y Paz. Sí, muchas gracias y desde ya me despido. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que mencionaste un punto fundamental y es que en el caso del asesinato de Carlos Luna, otro más en Honduras, puedo sumar el caso también de Janet Caguas, que Sí. también tiene sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso me refería que es un problema muy, muy grave en el país y hay un eje común que es la impunidad. Por eso es tan importante que en este caso se haga una investigación efectiva, una investigación pronta y que abarque a todos los responsables. En el caso del asesinato de Berta todavía queda pendiente la investigación de los autores intelectuales del hecho. Creo que la mejor forma de prevenir que estos hechos continúen ocurriendo en el país es que se investigue a fondo y se esclarezcan plenamente estas graves violaciones a los derechos humanos. Y también con la pregunta que nos hacías antes de ir al Sí, comercial, creo que un punto fundamental es que exista un Estado de Derecho. O sea, vemos cómo ahí se se ha resume. descrito esta mañana, hay corrupción atrás de las concesiones, corrupción atrás de modificar los límites del parque. Entonces, si esa corrupción no se investiga, si siguen habiendo funcionarios públicos que se coluden con las empresas para poder otorgar estas licencias, no hay un ambiente para que haya un desarrollo sostenible. Entonces, creo que también esos hechos de corrupción que precedieron todas estas concesiones tienen que ser investigados para que exista realmente un imperio de la ley que permita tanto el desarrollo como la protección de los derechos ambientales. Y dicho esto, me despido enviando un saludo, por supuesto, a Isabel, a todos los televidentes y a ti. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Claudia. Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, esta mañana desde San José, Costa Rica. Yo te pedía, Isabel, también una valoración sobre esto, en la necesidad de que haya inversión en estos países. Es posible las inversiones considerando la riqueza, los recursos naturales que tenemos, pero con sostenibilidad, promoviendo el bienestar de las comunidades, generando más tributos al Estado, sin dañar la fuente de agua, sin dañar el medio ambiente. ¿Es posible esto o es que acaso es imposible? Gracias, Renato. No solo es posible, sino que es necesario y es urgente, es impostergable. Porque además lo que nos ha mostrado el crimen, el asesinato contra Juan, pero también otros casos anteriores, como se mencionaban, Janet Caguas, Berta Cáceres, Carlos Luna, Carlos Escaleras, es, en primer lugar, esa colusión histórica entre las autoridades de distinto nivel, las autoridades del nivel central y del nivel local, con los poderes fácticos, en muchos casos, entendiendo también niveles de corrupción, y con los grupos empresariales, con las empresas, aquellas empresas que no cumplen ese marco legal y que a través de procesos fraudulentos o de corrupción se instalan y acaparan la explotación de esos recursos naturales sin dejar beneficios para el Estado. Y coincido plenamente con lo que decía Claudia sobre la importancia en este momento de que esto nos pone ahora, o pone al país, en esa obligación de asumir qué se va a hacer ahora frente a esta situación. Lo primero que tiene es la investigación adecuada de este hecho, exhaustiva, que también permita identificar las responsabilidades intelectuales en el hecho, como en otros casos donde las responsabilidades intelectuales no se han investigado. Sí. En este momento, y lo tengo que decir también, gracias a la apertura actualmente de las autoridades para el apoyo técnico de la oficina viene brindando asistencia técnica al Ministerio Público en estos últimos días
para llevar a cabo esta investigación. Por supuesto, en respeto pleno a la independencia de los poderes del Estado, pero en asistencia técnica, legal, asesoría, para que se pueda investigar. Hay un equipo de fiscales que no son de Tocoa, porque un reclamo más que justo y legítimo de los familiares y los representantes legales y del comité de Tocoa, en Tocoa, de que este crimen no se podía investigar por las autoridades judiciales que han estado permanentemente en Tocoa, porque las autoridades, y sobre todo el sistema de justicia a nivel local, ha mostrado su falta de independencia e imparcialidad. ¿Cómo ha mostrado su falta de independencia e imparcialidad? No investigando adecuadamente todos los hechos de los que eran objeto de ataques, de asesinatos, de daños ambientales históricamente. Como decía antes y lo vuelvo a mencionar, todo el aparato estatal en su momento se confabuló, primero el Congreso otorgando un decreto legislativo reduciendo los límites del Parque Nacional, después el Ejecutivo otorgando licencias sin control alguno y concesiones, y finalmente el aparato de justicia sin investigar estos hechos y sin dar una respuesta, sino negando, una denegación recurrente de la justicia frente a quienes estaban defendiendo el parque. Entonces, esta es la situación en la que tenemos en este momento. Y la pregunta es, ¿qué intereses estaba afectando Juan o qué intereses se estaban afectando a partir de la defensa del Parque Nacional? Y aquí es importante también mirar más allá. Aquí no se trata de que el proceso de investigación acabe capturando solamente a quien apretó el gatillo, porque finalmente este crimen tiene un elemento importante de sicariato, y quien apretó el gatillo, finalmente lo importante es quién está detrás y qué intereses se estaban afectando en términos de los responsables intelectuales, quién no solamente dio la orden, sino quién estaba afectando. Y aquí es importante también recuperar la figura de quién era Juan, y todos esos intereses se estaban afectando, intereses económicos muy poderosos, no solamente de sector privado, empresas, sino también de autoridades del Estado en contubernio, por decirlo de alguna manera, o en colusión con esos grupos empresariales. Por supuesto, la investigación tiene que darse incluyendo quiénes están detrás, quiénes son los dueños de la empresa, del grupo ENCO, donde se instaló la empresa minera ASP1, ASP2 y la planta peletizadora y la termoeléctrica. Esos componentes, la planta peletizadora, estamos hablando de la primera mina peletizadora de Centroamérica y las ganancias que podría generar, y volviendo al tema de desarrollo, se hablaba de una proyección de 150 millones de dólares anuales que esa planta peletizadora podría generar, y la pregunta es cuánto de eso se tenía proyectado que realmente se tradujera en beneficio del país, y no solamente, volviendo al tema del modelo de desarrollo, beneficio para unos pocos en detrimento y a costa de muchos, claro, o beneficios para generar equidad en el país y condiciones de vida digna. Y esos intereses, Juan López dijo, en más de una ocasión, denunció al alcalde de Tocoa, Adán Funes, por lo que él dijo, por presuntos, y hay que hablar de presuntos, vínculos con el narcotráfico a partir del vídeo que se difundió. Y pidió su dimisión. Ese es un tema que hay que investigar. También la investigación de los intereses económicos de los dueños de la empresa, del grupo ENCO, que se verían afectados precisamente sus ganancias o sus beneficios en función de la labor que estaba haciendo Juan. Pero también ahí, si uno pretende hilar más fino, y eso es parte del trabajo que tiene que hacer en este momento el Sistema de Administración de Justicia y el Ministerio Público, y es también ese presunto vínculo entre las acciones de fuerzas militares a partir de esa compra que hizo el Instituto de Previsión Militar, de compra de acciones en el grupo ENCO. Eso también tiene que ser un elemento que se investigue en el marco de estos hechos para llegar al fondo de la investigación, para establecer esos responsables intelectuales, porque la mejor forma de prevención de estos hechos es una investigación adecuada y eficiente que permita sancionar a los responsables y ofrecer justicia a quienes durante tantos años no la han tenido. Solo así pudiésemos decir con claridad meridiana que es una investigación fiscal objetiva, explorando esos 3 puntos que nos ha dicho hoy la representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos ha dicho 3 factores fundamentales. Solo así pudiese estar satisfecho el pueblo de que se está haciendo una investigación objetiva, independiente.
Vamos a la pausa porque me dice la producción que está al teléfono la ministra de Derechos Humanos que quiere intervenir ya brevemente porque nos faltan solo 9 minutos y 2 pausas comerciales. Y me gustaría terminar, Renato, si me lo permites, antes o después de la ministra, cuando lo consideres, sobre un plan de acción concreto, una propuesta que tenemos para plantear sobre cómo, a partir de lo que ha ocurrido, acciones concretas que se tienen que poner en marcha en las próximas semanas o meses para que crímenes como este no vuelvan a suceder, y otras más de índole estructural de cara a esa pregunta de cuál es el modelo de desarrollo. No sé si ahora o después. No, después. Vive el abogado Víctor Fernández y me dice: ha hecho falta que el Estado y gobierno hondureño se tome en serio un modelo de protección a los defensores de derechos humanos. Más allá de lo que se escribe o dice, hace falta actitud, competencia, seriedad. Y está claro, hace falta un nuevo pacto social, no elitista, que ponga en marcha un nuevo modelo de desarrollo, uno que respete y promueva más la vida que la acumulación del capital en pocas manos. Este es el tema central. Saludos a usted, a Isabel y a Claudia, compañeras brillantes. Conoces a Víctor Fernández, ¿verdad? Sí. Un abogado luchador en defensa de las causas sociales. Angélica Álvarez, la ministra de Derechos Humanos, en comunicación con Frente a Frente. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Saludos a Isabel Albaladejo, representante del alto comisionado, con quien hemos estado trabajando muy de cerca desde la Secretaría de Derechos Humanos en el fortalecimiento justamente al Sistema Nacional de Protección. Quiero rescatar que en este foro el día de hoy han llegado a una conclusión importante, y es que el extractivismo como modelo económico es insostenible y que esa economía extractiva le ha quitado la vida a muchas y muchos defensores de bienes comunes y públicos. La dictadura nos heredó 268,000 hectáreas en concesiones mineras entregadas y otras en pretensión. Es importante rescatar que la presidenta Xiomara Castro no ha otorgado ni una tan sola concesión de recursos naturales, ni tampoco ha entregado ni renovado licencias ambientales. Al contrario, fueron canceladas más de 125 concesiones lesivas contra el Estado. Esto como un ejemplo de cuál es la voluntad y cuál es también nuestra posición respecto al modelo extractivo. Y bueno, el tema que aquí nos convoca, Sistema Nacional de Protección y caso Juan López, este lamentable suceso. Yo he sido muy responsable, Renato, en su programa, en el foro anterior, en decirle que hemos heredado un sistema de protección débil, incapaz de dar respuesta de garantía en la protección y seguridad de todos los beneficiarios de este sistema de protección. Las debilidades han sido sumamente discutidas y comparto con las impresiones de Isabel Albaladejo, que las ha definido muy bien, desde el factor presupuestario hasta la articulación de todo el sistema, incluyendo el sector justicia. Es importante rescatar aquí en la discusión cuáles son las causas que originan el riesgo y la amenaza de estos beneficiarios del sistema de protección, que la mayoría son defensores y defensoras de bienes comunes y públicos. Respecto al caso de Juan López, Renato, y para cerrar con este tema que ha sido tan controversial respecto a la medida extraordinaria otorgada del vehículo blindado, no era un vehículo blindado parte del esquema de protección de Juan López, no era una medida de protección de las que él tenía dictadas en el comité del sistema de protección. Fue una medida extraordinaria ofrecida de manera extraordinaria justamente por la incapacidad del incumplimiento de todas las demás medidas. Juan era beneficiario del sistema de protección desde 2019 y ninguna de las medidas fue cumplida por el Estado, y hemos sido muy responsables en ese reconocimiento. Hoy nos encontramos en una etapa de fortalecimiento, de reconstrucción del sistema de protección a defensores y defensoras de bienes comunes y públicos, periodistas y jueces, donde nos acompaña el alto comisionado en esta apuesta. Decirles que la próxima semana estaremos implementando lo que es la mesa para la implementación del decreto 18-2024 para proceder en lo que es el desmantelamiento del megaproyecto extractivo en la zona de la UAN. Esto con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Ambiente y el acompañamiento, por supuesto, del alto comisionado. Este anuncio me parece importante, Renato, porque
la causa que ha originado tanta violencia y asesinatos contra defensores y defensoras de bienes comunes y públicos como en el Aguán es el megaproyecto extractivo Pinares y el Grupo Énico. Bien, muchas gracias Angélica Álvarez, la ministra de Derechos Humanos. Nos falta una pausa comercial todavía.